Obtención de anhídrido ftálico por método de oxidación del ortosileno. Presentado por los separadores del norte. Diego Isaac Lira Ortega, Esteban Judá Aranda Valles, Daniel Alejandro Serna Serrata. El diseño de las plantas es el área de la ingeniería química que se encarga de conjugar los demás campos de la misma, para diseñar procesos que sean técnicamente y económicamente viables, además de ser más eficientes para darle un valor agregado a cualquier materia prima. Este diseño parte desde una ingeniería conceptual hasta llegar a una ingeniería de detalle. El anhídrido ftálico, también conocido como ftalandiona, es una molécula orgánica que se encuentra como un sólido cristalino a condiciones ambientales estándar, 1 bar y 25 grados centígrados. El riesgo más común que presenta esta sustancia es que al tener contacto con sus vapores puede reaccionar con las mucosas formando ácido ftálico, por lo cual es extremadamente irritante tanto para las fosas nasales como para los ojos. En algunos casos puede llegar a ser inflamable. Fue descubierto en 1836 por el científico August Lauren. Actualmente se obtiene por oxidación catalítica de ortosileno y naftaleno. La gran importancia química del anhídrido ftálico es que es el único anhídrido de ácido dicarboxílico aromático, lo cual tiene como consecuencia su resistencia a la oxidación a altas temperaturas y la formación de ésteres debido a sus grupos dicarboxílicos, por lo cual es utilizado como agente de esterificación. El anhídrido ftálico es obtenido principalmente a partir de naftaleno y el ortosileno, mediante la oxidación catalítica de sus sustancias. La extensión, selectividad y la cantidad y el tipo de subproductos depende principalmente de la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. El anhídrido ftálico se usa para fabricar plastificantes, resinas de poliésteres y alquídicas, entre otros, principalmente como agente intermedio entre reacciones. La industria iba creciendo al igual que la demanda del anhídrido ftálico, y el alquitrán de hulla era escaso. Esto obligó a buscar nuevas formas más eficientes y con diferente materia prima para producirlo. Y fue en la década de los 50 cuando se empezó a producir el anhídrido ftálico a partir del ortogileno, ya que su abastecimiento era confiable. Hoy en día el 85% de la producción del anhídrido ftálico se realiza a partir del ortogileno, aunque aún hay empresas con plantas modernas que todavía usan naftaleno como materia prima. La cantidad del oxígeno en la reacción del ortogileno es un 66% menor a la requerida de la oxidación de naftaleno, por lo tanto el calor generado de la reacción del primero es menor que el generado por el segundo. Además, ambas sustancias se pueden seguir oxidando completamente, pero el dióxido de carbono producido por el naftaleno es mayor al producido por el ortogileno, lo cual ha llevado a que se prefiera el ortogileno como materia prima en la producción de anhídrido ftálico. Una molécula de ortogileno reacciona con tres moléculas de oxígeno utilizando como catalizador óxido de vanadio a una temperatura de 400 grados centígrados para producir anhídrido ftálico, y también se obtiene como subproducto agua. Para las reacciones secundarias podemos comparar cómo la reacción del ortosileno con las tres moléculas de oxígeno al producirnos el anhídrido ftálico y las moléculas de agua de igual manera también reaccionan produciéndonos anhídrido maleico y moléculas de dióxido de carbono. El sistema de reacción es el siguiente. Como primer paso tenemos al ortosileno, que es vaporizado y consecutivamente diluido en una corriente de aire en exceso. Posteriormente, este gas es presurizado y calentado antes de ingresar a un reactor PFR multitubular, el cual hace uso de un baño de sales fundidas para regulación de la temperatura y con ello permitir mayor carga del aire con ortosileno. Como productos tenemos la mezcla caliente al ingresar a un intercambiador de calor, el cual baja la temperatura para poder ingresarlo a un separador flash, donde se obtiene un anhídrido ftálico de 98% de pureza y sus subproductos. Productos de la reacción. El anhídrido ftálico es el producto principal, el cual pasa por un proceso de purificación y solidificación para alcanzar las condiciones requeridas por el mercado. Como subproducto tenemos al anhídrido maleico, que es el subproducto más importante. Se produce a partir del anhídrido ftálico y no directamente del ortosileno. Después tenemos al aire y al CO2. El aire es por el exceso durante la reacción. Mientras tanto, el CO2 es otro subproducto de la reacción, el cual es menor a la producción donde se utiliza naftaleno.
Por último, tenemos al agua, que es nuestro último subproducto no deseado. El proceso comienza con el precalentamiento y compresión de la materia prima hasta 340 grados y 3 atmósferas de presión, los cuales son las condiciones de entrada al reactor. El ortocileno entra como un líquido a 95% de pureza, siendo las mayores impurezas el meta y el parasileno, y es bombeado a un intercambiador de calor que lo vaporiza para así llegar a las condiciones de entrada al reactor. Se utiliza un catalizador de óxido de vanadio en un soporte de óxido de titanio. Debido a que la reacción es altamente exotérmica, se debe usar un sistema de enfriamiento no convencional, como lo son las sales fundidas, que pueden ser nitrato de sodio y o potasio. El uso de estas sales se debe a su alta capacidad calorífica, la cual nos permite retirar grandes cantidades de calor sin elevar drásticamente la temperatura. El reactor presenta un punto caliente muy cerca de la entrada del mismo, el cual nunca debe sobrepasar los 415 grados centígrados. La siguiente etapa del proceso es el enfriamiento de la corriente de salida del reactor. La función de esta etapa es separar todos los gases ligeros presentes en la mezcla, como lo son el aire, el agua y el dióxido de carbono. Para esto se usa un intercambiador en donde el anhídrido ftálico se sublima usando aceite frío. Luego se cierra la alimentación y con aceite caliente se funden los sólidos hasta obtener una mezcla vapor-líquido, que se lleva a un separador flash en donde se separan todos los gases de la mezcla. El gases arrastra una pequeña cantidad de anhídrido ftálico y de anhídrido maleico, por lo cual debe ser tratado antes de ser expulsado al ambiente. El anhídrido ftálico obtenido en la anterior etapa tiene un 98% de pureza, la cual no es suficiente para su comercialización. Por lo tanto, la corriente de proceso entra un tren de destilación de dos torres ordinarias. En la primera se separan todos los subproductos, ligeros como lo son el anhídrido maleico y el ácido ftálico. En la segunda torre se separan los subproductos pesados como las breas. El producto final es un destilado con pureza de un 99.9%.